Como adelantaba al inicio de esta Santa Misa, hoy rezamos con toda la Iglesia esta memoria, esta fiesta de Santa María Magdalena. ¿Y quién fue María Magdalena? Vamos a recordar un poco esos pasajes bíblicos. Recuerdan que Jesús se iba a la casa de unos amigos en Betania. ¿Quién eran los hermanos de María Magdalena? Encontramos a Marta, a Lázaro. ¿Y qué aconteció previo a este encuentro de Jesús? ¿Cómo era la vida de esta María Magdalena antes de ser Santa María Magdalena? Bueno, nos cuenta un poco la historia y algunas revelaciones a lo largo de este tiempo, que María Magdalena era una persona muy vanidosa, una persona que vivía con otros estereotipos de vida, podríamos decir. Una vida muy lujosa, una vida muy de pantalla, una vida quizás de derroche, una vida totalmente alejada del Señor. Pero como toda vida, tarde o temprano llega ese momento donde uno se plantea muchas cosas, ese momento de encuentro con el Señor, de encuentro con Cristo. Y ahí podemos hacer un paréntesis con nuestra vida y empezar a reflexionar cómo me encontré yo con Jesús. Porque María se encuentra con Jesús por medio de su realidad. Quizás antes buscaba otros bienes pasajeros, otros bienes contingentes, otro estilo de vida. Quizás en nuestra vida, después de un golpe duro con el pecado, nos pasa lo de María, ¿sí? Es decir, le damos todo lo que tenemos al Señor. El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, a la pasión, alguien le puso perfume. ¿Recuerdan? Jesús fue perfumado a ese momento de dolor por cada uno de nosotros. Lo vamos a recordar. Por eso he traído la Biblia nuevamente. La unción de Jesús en Betania. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Bueno, después sigue el relato, ¿no? Esta María que le entrega todo al Señor. Entonces podemos empezar a pensar en nuestra vida, a ver cómo me encuentro o cómo me encontré yo con el Señor. A través de un dolor, a través del pecado, a través de una curación, a través de una enfermedad. ¿Cómo me encontré? María, María Magdalena, quien estaba lejos del Señor, una vez que encuentra ese tesoro escondido, no lo cambia por nada. Recordemos lo que meditamos hace días atrás. El corazón roto no es de quien lo ha lastimado, sino de quien lo ha curado. Entonces María Magdalena se encuentra con el Señor y lo ama hasta el fin de sus días. De hecho, lo encontramos en el pasaje bíblico de hoy, ¿sí? Llora hasta el último momento. Llora y se encuentra con el Señor, le da lo mejor que tiene, ese perfume de nardo puro, antes de la pasión. Lo acompaña en su muerte. ¿Recuerdan a Jesús en la cruz? ¿Sí? María, la mamá de Jesús, el discípulo a quien amaba, María Magdalena, ahí, al pie de la cruz. Ahora escuchamos corre al sepulcro. Mujer, ¿por qué lloras? Otras preguntas del Señor. Podríamos hacer nuestras esas preguntas del Señor. A ver, ¿por qué te inquietas? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? La pregunta de Jesús a María Magdalena en el Evangelio de hoy y la pregunta de Jesús para cada uno de nosotros también en el día de hoy. ¿A quién buscamos? Y si la respuesta de a quién buscamos es a Jesús, la otra pregunta que surge es ¿dónde lo buscamos? Y si nos ponemos a reflexionar ese dónde lo buscamos, tendríamos que sumarle otra pregunta más. ¿Cómo lo busco? ¿Lo busco en la oración? ¿Lo busco en la lectura de la palabra del Señor? ¿Dónde, cómo lo busco al Señor? Lo he encontrado con voluntad. Ahora buscamos encontrarlo al Señor. ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro? ¿Estoy teniendo esa felicidad de la cual meditamos ayer? ¿Estoy teniendo esa paz que también lo hemos meditado ayer? ¿Cómo estoy viviendo mi vida de cristiano? Vamos a pedirle a Santa María Magdalena que nos acompañe a poder discernir este hermoso camino de discípulos del Señor y después testimoniar con nuestra vida. Termina el Evangelio de hoy diciendo: María fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor. ¿Se entiende esto? ¿Quién fue la primera persona que vio, podríamos decir, a Jesús resucitado? María Magdalena. Y hoy la conocemos, podríamos decir, este hermoso mensaje de Cristo resucitado porque hubo una primera voz que viralizó
esta noticia. María Magdalena, incluso antes que los discípulos. Esa misma intimidad que tuvo María Magdalena con el Señor, también la podemos tener nosotros. Vamos a pedirle entonces al Señor y vamos a pedir la intercesión de Santa María Magdalena que nos ayude a vivir esta hermosa intimidad con Cristo nuestro Señor. Ave María Purísima.